Hola, Nini, ¿qué tal? 大家好, pues yo con un 大家好. trancazo. La pobre ha entrado el año duro, ¿eh? Ha entrado el año a tope. Pero no es COVID, ¿eh? Ya me he hecho las pruebas, el PCR y todo, y he dado negativo. Así que es más bien el Catarro. frío, que los del Mediterráneo no estamos muy acostumbrados. Ah, dime. He estado estas navidades en Tenerife, ¿sabes? ¡Hala! Y y cuando he vuelto a Granada me quería morir. ¡Qué frío! Ya, es que aquello es un paraíso, ¿eh? De La verdad. eterna primavera. No era verano, es que este año ni siquiera primavera. He estado en verano durante una semana y de repente llego aquí. Granada, las casas no tienen calefacción. Ya, y mira que Pero hace frío, ¿eh? En ya que Granada. hace frío, es algo que no tiene sentido, pero no tiene. Y encima se me habían estropeado los radiadores. La primera noche dormí con un pijama, con dos pijamas, el edredón, el gorro de la sudadera puesto, o sea, ¡Feliz Navidad a todo el mundo, ¿eh? bueno, pues el Día de Reyes. Es Día de Reyes y estamos grabando. Este es Mm. nuestro regalo, ¿no? Personal. Eso. El es- conocernos, el volvernos a ver y hacer una cosa que nos gusta. Tenía ganas de Oye, verte. ayer compartiste en nuestro feed de Bambú con Tetas la canción de C. Tangana y Nati Peluso. Soy ateo. Soy ateo. Qué temazo. Sí. ¿A Oye, qué venía? me han encantado las respuestas, por favor. Son buenísimas. Muchas gracias por responder. O sea, me ha sorprendido, lo he visto esta mañana y digo, a ver si ha contestado a alguien. Mucha gente ha aceptado. ¿Ah, Luego, sí? luego hay quien ha puesto que sí, íbamos a hablar de tangas o de cómo aprender bachata. Son dos temas que no están mal, Nini, para Pero otro no sabemos. programa. Pero en este vamos a hablar de lo contrario de qué va la canción. Vamos a hablar del cristianismo en China. Sí. Un Oye, tema. haz esta cabecera y empezamos. Ah, vale, muy bien. Se me había olvidado, yo ya a tope. Vale, pues venga. Una, dos y tres. Bienvenidos a Bambú con Tetas, vuestra receta de cultura china en formato podcast. Y yo soy Teresa Moya del Centro de Estudios Chinos y estoy acompañada, como siempre, de Nini Lao Shi. Hola, guapa. Hola, guapa. Qué bien te ha salido. Jolín. Ya me lo sé de memoria, tenemos que cambiarlo porque ya me lo sé demasiado bien. Bueno, pues sí, vamos a hablar del cristianismo porque yo no sé tú, pero a mí todos los años los estudiantes, por lo menos nuevos, más pequeñitos, me preguntan si, ostras, Nini, ¿por qué no has puesto cosas de Navidad en la academia? ¿No? Y yo siempre les digo, pues porque en China no se celebra la Navidad, no son en su mayoría creyentes y por tanto, ¡ah! ¿No va Papá Noel ni los Reyes Magos? Y digo, no, porque tienen otras cosas. Sí, sí, sí. Y claro, es algo que es un tema bastante interesante para tratar en el podcast, porque seguramente otros muchos no conocerán esto, esta situación Exacto, de si se celebra o no. claro. Mira, Es una sorpresa lo que se llevan muchos alumnos, pero claro, es parte de lo interesante de aprender el idioma chino, que lo hablábamos en el último podcast, ¿no? De que te abre la mente a nuevas sociedades, nuevas culturas y cosas que tenemos tan dentro nuestra y de nuestra cultura y que pensamos que son así en todas partes del mundo, pues no, en China no se celebra la Navidad. Y si se celebra hoy en día, es más bien un producto capitalista, compras un poco de decoraciones, pues para hacer que la gente, bueno, pues celebre y básicamente pues vaya tipo a Halloween. comer. Es como nuestro Halloween, exacto. Es Sí, que es lo mismo, exacto. es cosas que están vacías de contenido cultural, ¿no? Ujú. O ritual, pero se celebran de una manera más capitalista o más consumista en este sentido. Sí, más bien Digamos, consumista. consumista. Sí. Ujú. Y bueno, Entonces, pues creo que es un tema, a ver, yo creo que es un melón bastante interesante de abrir, pero también muy difícil de explicar, porque es que es una religión en un país tan grande y con una historia tan dilatada que
es difícil resumirlo, ¿no? Claro, Pero sí. bueno, podríamos Claro. decir al principio que fue de las 3 religiones extranjeras que llegaron a China, la segunda en llegar. Ujú, sí, La primera fue sí, no, el el budismo. budismo. ¿La primera fue el budismo? Sí. La primera fue el budismo, sí. Luego el cristianismo y ya más tarde el islam. Ujú. Y Eh, es interesante porque pues, parece que, ¿cómo? Hay islamíes, también son creyentes del Islam. Pues también hay una comunidad bastante importante. Yo esto En- de las cosas que a mí me sorprendió, lo de la Navidad no lo recuerdo como algún descubrimiento que me llamara la atención, pero saber que había personas musulmanas en China y sobre todo ver imágenes, ¿no? Mm, De personas con aspecto chino, con ujú, el pañuelo, el hijab y tal, o rezando o en mezquita. exacto. Claro, es que también hay que conocer un poco la geografía china, y es que China tiene una parte, una región gigante que es que está metida dentro de toda la zona esta de Y todos del los estados. sudeste, claro, y Yunnan y todas estas... Y Sí, hay aparte de mucha que parte. hay etnias que son chinas directamente porque las de esa zona son uigures, son una mezcla que no dirías que son chinos, si los ves no parecen chinos, ¿no? Pero Sí. luego sí que hay una etnia, ¿no? ¿La Miao puede ser? No. No, los Zhuang creo y los Hui. Los Hui, exacto. Hui. Sí son, no sé si son Han, o sea, no son Han obviamente, pero sí son más parecidos a los chinos, ¿no? A los Han, y que son Son también musulmanes. musulmanes. Bueno, podríamos también dedicarle un capítulo. Claro, es que, bueno, Porque podríamos hay hablar un de las musulmán súper religiones. importante. ¿Cómo? Hay un musulmán súper importante Ah, cierto. en la historia de China. Y bueno, le tendríamos que dedicar un capítulo al almirante Chen He Exacto. y que nos sirviera también como de excusa, ¿no? O para hablar un poco del Islam en China. En Pero fin, bueno, que se puede hablar volvamos. mucho de las religiones, pero hoy nos vamos a centrar en el Eh, cristianismo porque como bueno, aquí estamos en Navidad, hoy se acaba la Navidad, por lo menos en España, comiéndonos nuestro roscón, que yo me acabo de comer el roscón, me ha tocado la haba, por cierto. Ah, muy bien, lo pagas tú. Lo pago el año que viene, así que a ver si de aquí al año que viene se me olvida y no me toca. Pero sí, en este capítulo, en este episodio de hoy, vamos a hablar del cristianismo en general, hablaremos del cristianismo, luego hablaremos también del catolicismo y un poco la situación histórica y actual, Sí, ¿vale? Vamos a hablar también de unos personajes muy importantes y muy, muy influyentes en China, sí. que fueron españoles, italianos, Ujú, jesuitas que vivieron en China durante muchos años, durante toda su vida, y mm, tuvieron una vida muy interesante y hicieron muchos aportes y fueron un nexo de unión, no solo aportes que nosotros, digamos, llevábamos allí, sino que fue un intercambio cultural muy interesante, un acercamiento de cultura y una comprensión mutua. ujú. Y, y yo ya lo he mencionado, creo que en algunos episodios, siempre hablo, no, porque Diego de Pantoja, Diego de Pantoja Sí, es parece, verdad. no sé, que me encanta este personaje. Así Hoy, que hoy no sé hablaré, qué harás. hablaré largo y tendido de él un poco y Mm, nada. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? El principio de los sí. tiempos. ¿Cuándo entró y por dónde entró el ¿Cuándo entró y por cristianismo? dónde? Exacto. Son dos preguntas importantes, muy, muy importantes. Tanto cuándo y sobre todo el dónde, que a mí es que eso me llama mucho la atención. Sí. ¿Cuándo entra el cristianismo en China? ¿Quieres responderlo tú? No, 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 tú, que hoy yo no estoy con una verdad. voz ni escucho ni nada. Vale. Se supone que el cristianismo entró en China, pero en el año 300, 200, finales del 200, o sea que se Mm, entró en un tipo de cristianismo muy antiguo. sí. Pero las primeras documentaciones de que el cristianismo entrara en China fue la Mm, dinastía Tang, que fue en el 700, ¿vale? mm, Después de Cristo. muy bien. Y lo interesante es que entra por Mongolia. Este tipo de cristianismo no era el cristianismo quizá como lo conocemos hoy en día, claramente.
era un cristianismo nestoriano, ¿no? Que no sé si, yo no sé mucho sobre cómo era el cristianismo nestoriano. Bueno, el cristianismo nestoriano, esto si quieres te lo resumo yo, es una doctrina de la religión cristiana que piensa que en la doble naturaleza de Jesús, una divina que es Dios y una humana que es el propio Jesús, es decir, que son la misma persona. Vale. Básicamente es eso. Y esta religión tenemos, o sea, esta doctrina tenemos indicios de su existencia en China a través de una estela en la que aparece escrita, bueno, pues la vida y obra de Abraham Rapsumal o algo así. Bueno, no sé cómo se llama el nombre, pero en chino se le conoce como Alopen, que creo y dicen que es como la traducción del nombre de Abraham en chino. Vale. Y está en la ciudad de Xi'an, que fue capital imperial del imperio chino. Y por tanto, pues los jesuitas que vinieron posteriormente se ayudaron de esta reliquia para pedir clemencia, ¿no? Cuando el emperador estuvo en contra de esta religión, diciendo Claro, que la religión cristiana lleva mucho tiempo vale. ya en China. Pero vamos, Claro, es que, ¿sabes? Es en el año 700, ha llovido muchísimo desde entonces. claro, es que el cristianismo en China, según la dinastía, ha tenido pues momentos de florecimiento y momentos en los que directamente estaba prohibido, ¿no? Exacto. Entonces, claro, cuando llega con la dinastía Tang, llega a través de Mongolia. Entonces se expande mucho por la zona de Mongolia, ¿vale? Pero luego en las posteriores dinastías, pues ya no había tanta tolerancia y se prohíbe. Entonces, todo esto hasta, damos un salto hasta el imperio Yuan, o sea, los mongoles, Los ¿vale? monjes. Sí, exacto. Entonces, como habíamos dicho que el cristianismo llega a China a través de Mongolia, pues incluso los hijos del fundador del imperio mongol, que eran Genghis Khan, estaban casados con princesas cristianas. Anda. Entonces, esto hace, bueno, y era un cristianismo nestoriano, claro, del que el primogenio que llegó a Mongolia, entonces que ya había entrado en la dinastía Tang. Entonces, pues, digamos que el cristianismo en esta época, en toda la dinastía Yuan, fue muy influyente. Tanto que si conocemos la historia de Marco Polo o hemos visto la serie, se ve cómo Marco Polo pues llega allí, habla con Gengis Khan y le cuenta sobre, él estaba muy interesado sobre el cristianismo, ¿no? Y tanto que envía a Marco Polo de vuelta con su tío, esto ya Kublai Khan, que era el nieto, si no me equivoco, ¿no? De Gengis Khan. Gengis Khan fue el fundador y creo que Kublai era ya su nieto. Pues lo envía de vuelta para que le lleve una carta que le pedía al Papa que si podía volver con 50 religiosos. Ya ves tú, que los viajes en aquella época podían ser años, o sea, entre que Marco Polo volvía hasta Venecia y de ahí no sé si a Roma, donde estuviera el Papa, eso eran años y años. Bueno, pues lo envía de vuelta y le pide que si puede volver y traerle eso, unos religiosos que le expliquen a él, bueno, pues que le den enseñanzas sobre el cristianismo, ¿no? Porque claro, allí pues estaban los antiguos cristianos nestorianos, pero Marco Polo venía con una nueva religión que era ya el catolicismo. Entonces, bueno, un cristianismo distinto. Entonces él quería conocer, fue una época en la que todas las religiones se aceptaban. También el Islam estaba ya en China muy instaurado y todo eso. Entonces, en esta época se ve que dentro de China ya hubo como lucha entre los cristianos nestorianos y que estaban totalmente en contra de que Marco Polo volviera con nuevas ideas, ¿no? Pero en Hay fin. que decir a los oyentes que el nestorianismo se extendió mucho durante, o sea, en el imperio persa, que justo Vale. está a caballo entre, ¿sabes? Occidente y
y China. Y claro. es por ahí por donde entra, Ujú, que se extendía muchísimo el nestorianismo, creo que, si no ujú. recuerdo mal, en Persia. O sea, Vale, que no es una cosa que viene de Roma, ¿sabes? O sea, claro, el proceso es bastante lento, fragua en Persia y ya de ahí salta, ¿no? O tiene claro. indicios los chinos del nestorianismo. Sí, Qué digamos que era un interesante. cristianismo más antiguo, ortodoxo, ¿no? Aquí en esta Pues, época había como una lucha entre, porque estaba el cristianismo estaba dividido entre el cristianismo latino y el ortodoxo, ¿no? Se habla del cisma, que fue en el 1100 o algo así, se intentó unir a las dos iglesias, ¿no? Al cristianismo en exacto. general, pero creo que no, no sé, aquí no sé si se consigue o no, creo que no, obviamente porque sigue existiendo el cristianismo ortodoxo, pero bueno, en fin, no me, me No voy nos del metemos tema. ahí, sino yo quisiera que me hablaras del final de esta empresa que inició Marco Polo, ¿no? De vuelta con la petición de Kubilai. ¿Qué pasó? ¿Se consiguió? ¿Volvió? No se consiguió. No O sé cómo. sea, Marco Polo regresa en el 1268, Ajá. ¿vale? Y de hecho es que tarda tanto tiempo que cuando llega allí, por fin el Papa escucha su súplica, digamos, y Ujú. decide que sí, porque además tenía ciertos intereses obviamente económicos en lanzar este enlace con China y por fin decide enviar a alguien, ¿vale? Pero cuando esta persona, que se llamaba Juan de Montecorvino, es decir, un español, que era un religioso, fue el primer religioso católico que entró en China, fue un español, lo envía el Papa Nicolás IV en 1289, o sea, como 20 años después. Obviamente, cuando este pobre Juan llega allí a predicar el cristianismo, se había muerto Kublai Khan, estaba ya no sé si su hijo, no sé quién ya, su nieto gobernando, ¿sabes? Pero en fin, se dice que hacia el año 1300, que ya es cuando acaba la dinastía Yuan, había muchísimos cristianos, hubo como muchos conversos y floreció bastante el cristianismo en China. A finales de la dinastía Yuan, la Sí, mongol. exacto. Que Después, acaba en 1368 o algo así, ¿no? Con los Ming. sí, exactamente. Los Mm. Ming eran los chinos de, o sea, digamos los chinos de China, ¿no? Digamos que Sí. los Han, que Es venían una como de, dinastía china, es una sí. dinastía china, porque claro, en China ha habido dinastías que son chinas Sí, y dinastías que no son chinas. Por ejemplo, la mongol, digamos que no es china, y la última es manchú, tampoco era china, ¿no? exacto. China, China, la del medio, la Ming. Claro, la Ming. Entonces, cuando retoma, cuando vuelve, digamos, vuelven los chinos con su dinastía Ming, que significa brillante, deciden prohibir de nuevo el cristianismo y romper con todas esas costumbres que eran totalmente ajenas para ellos. Y bueno, para los Ming, los Yuan habían sido unos bárbaros, no eran tan refinados en costumbres como eran los chinos, ni tan protocolarios, ni nada. Así que bueno, deciden encargarse todo lo que venía de la dinastía anterior, como también era, Obviamente. como también era costumbre, ¿no? Que también Exacto, lo quiero decir, comentaste. es justificar un poco el por qué llegan, ¿no? Porque eran extranjeros en el poder de un país chino, ¿no? Ujú, Aunque ellos se sinizaran, ¿no? Los mongoles, porque al final la dinastía Yuan, para controlar todo ese imperio, necesitan sinizarse, se hacen un poco, o sea, se claro. hacen chinos, ¿no? Ujú, Adoptan todas las medidas o toda la estructura, ¿no? De recaudar impuestos, de leyes y demás para mantener el orden. Obviamente, un imperio con reglas tribales, pues es bastante difícil. claro. Lo que pasa es que no es, digamos que no es ¿no? El sistema chino puro, ¿no? Ujú. Que decían los Ming que había que recuperar. Y hay que decir que la dinastía mongol, Yuan, es de la más extensa en toda la historia del mundo.
O Exacto. sea, es que fue enorme. Si tenéis posibilidad de ver, yo he visto algunos GIFs que va poniendo pues por cómo se expande a lo mejor el Imperio Romano y cómo decae y cómo van abriéndose nuevos imperios. Si os fijáis, creo que el mongol ha sido el más extenso que ha habido en la historia del mundo. Si no el más, vamos, el segundo. Pero fue Seguro. fue muy extenso, ¿no? Sí, en territorio. En territorio. Es verdad, es verdad. Ujú. Entonces, llegan los Ming y le dicen a los cristianos, tutú, Bye bye. bye bye, Bye bye no la. nos interesa. Claro, entonces en esta época, digamos que en China desaparecen todas estas religiones, vuelve pues su confucianismo y el budismo y las religiones que ya tenían ellos. Y aquí pues damos un pequeño salto, ¿no? Y nos vamos como al siglo XV y XVI, que es la época en la que los imperios europeos van creciendo y van conociendo nuevas tierras. Y entonces esta es la época en la que, por ejemplo, el imperio español llega a Filipinas, el imperio portugués está en Malasia, está en India, el imperio inglés viene un poco después. Que por cierto, bueno, no lo hemos contado, bueno, no sé si alguien, si nos seguís en Instagram, pero bueno, que grabamos un podcast. Grabamos un podcast que no hemos publicado porque fue un total fracaso, porque no se grabó bien. Sí, Y que hubiera estado bastante bien porque muchas cosas están enlazadas con el último podcast que grabamos, que va sobre Macao, Hong Kong y Taiwán. Sobre todo la parte, la historia de Macao y Hong Kong está muy unida con ya esta época que estamos. ya, pero volveremos. Ese Pero podcast lo volveremos a grabar. lo volveremos a grabar porque es súper interesante y además nos lo habíais pedido y, en fin, Sí, mala suerte tuvimos ese día. volveremos. En fin, que entonces esa es la época, ¿no? Que cuando hablamos de Macao, que vosotros no lo sabéis, pero cuando hablemos de Macao os contaremos que Macao en un principio, actualmente no, pero fue durante 6 siglos de los reinos portugueses, El reino digamos, de Portugal. del reino de Portugal, exacto. Entonces, los jesuitas, la compañía de Jesús fue una de las compañías como que se lanzaron más a hacer proselitismo por Oriente, ¿no? A expandir la religión Bueno, por todas las colonias, quiero decir, en Latinoamérica los jesuitas también han tenido mucho. por todo el mundo, ¿no? Sí, Exacto. Pero creo por que Oriente en concreto, digamos que eran los jesuitas. En un principio los primeros que llegaron fueron franciscanos, que eso no lo he comentado, o sea, como primero los franciscanos, pero eso hace más. Luego ya después las comunidades que entraron más fuertes fueron los los jesuitas. jesuitas, exacto. Y esto digamos que fue pues ya en el siglo XV, ¿vale? Que seguía estando la dinastía Ming. Entonces, la entrada era muy difícil en China, porque además en esta época también había guerras con Japón y todos los extranjeros se podían considerar espías por parte de Japón, entonces había como mucha resistencia, pero bueno, como estaba ahí Macao, que Macao realmente era una colonia portuguesa, pues entonces digamos que Macao y las otras colonias más del sudeste asiático, pues eran como el foco en el que se iba expandiendo, se van creando las comunidades. Pero Japón es más tarde, ¿no? Digamos que es mucho antes de que llegara a Inglaterra, ¿no? A tener con las guerras del opio y demás. Quiero decir, para situar a nuestros oyentes. Es El decir, que, estás hablando de la época, pero los jesuitas llegaron mucho antes de que los británicos llegaran, ¿no? sí, A sí, sí, China. sí, sí. Vale, vale. Estamos hablando del 1500, 1500. 1500, ya, luego ya 1600, ¿no? Vale. Sí, que los portugueses ya llegan hasta Oriente Exacto. utilizan, ¿no? Los jesuitas esas rutas del imperio, o sea, del reino de Portugal para llegar a China. Ujú. Vale, vale. Y Ok. lo de los jesuitas es muy curioso porque quizá su forma de introducirse en China y en las comunidades en las que iban eran muy distintas a la de como a lo mejor otros religiosos lo habían hecho, Mm, sino que los jesuitas cuando entraban a una nueva comunidad, una nueva sociedad, lo que intentaban, obviamente estaban ahí para
expandir su religión, Evangelizar. Sí, evangelizar, digamos, sí. Pero lo hacían a través de ellos mismos introducir las costumbres de los países a los que iban. No exacto. Era imponían, peña, claro, era peña súper culta, sí, porque las dos personas de las que hablaremos después, ¿no? Por lo menos la que me toca a mí, Mateo Ricci, eran los jesuitas, tengo entendido que siempre han sido gente letrada, gente sí, muy versada en algún tema, ¿no? Y entonces esto les permitió también en China, claro. ¿no?, introducirse de una manera mucho más smooth. ¿No? Claro. De hecho, esta particularidad, ¿no?, de los jesuitas luego les valió como, de hecho, un cisma con la propia iglesia, que de Mm, hecho fueron expulsados de la iglesia mm. posteriormente, porque ellos lo que entendían es que para introducirse en países con culturas distintas lo que había que era adaptar su cultura, en cierto modo, sus ritos, sus costumbres, y que eso, integrar las dos culturas, ¿no? Ujú. Sí, Obviamente, a hacer través un de la mix. religión, Mm, pero, pero sí, o sea, cambiaban sus vestimentas, adoptaban exacto. todos los ritos, los rituales chinos. Ujú. Y aprendían el idioma. Ah, y aprendían el idioma, exacto. De De hecho, no hecho, lo has dicho antes, ¿no? Pero el Corvino, Montecorvino, ¿cómo era? Juan, Juan sí. Montecorvino no tradujo algo ya, o porque esta peña se dedicaba a traducir, ¿no? También Ah, texto. sí. Bueno, es que en esa época, como era la dinastía Yuan, él lo que fue él aprendió mongol. Claro, o sea que aquí ya tenemos, ¿no?, los indicios de que era gente que intentaba comunicarse en el idioma del Sí, lugar y poder traducir los textos para que exacto. la gente los pudiera leer. El Montecorvino tradujo el Nuevo Testamento al mongol y Lo un que nos montón de costó a lenguas. nosotros, traducirlo a las lenguas vulgares, la Biblia, Exacto. aquí, Eso es. Y los jesuitas no tenían problema para eso. a eso nada. De hecho, Exacto. se ve que a los españoles es como así, bueno, yo hablando como si yo fuera aquí Juan de Montecorvino, pero me llama la atención porque Diego de Pantoja también aprendió chino muy bien. Mm, O sea, aprendió chino, escribía chino a tal nivel que escribió un montón de libros en chino. mm, Y eso ujú. le valió la confianza del emperador y fue un asesor bastante cercano de la corte y de los mandarines. Él tenía una relación muy, muy cercana con la corte en Oye, aquella época. cuéntanos, va, ahora expándete sobre Diego de Vamos Pantoja. a hablar. Diego de Pantoja, yo cuando... Ya sabemos que los El jesuitas nombre es llegaron a como la para China para evangelizar, pero vamos a ver. ¿Quién era Diego de Pantoja? Diego de Pantoja, ¿quién era? Bueno, pues este era un español nacido en voy a comprobarlo, 1571, ¿vale? Vale, La figura de, no será familiar de la Pantoja que nosotros conocemos, ¿no? De la cantante. ¿quién sabe? O sea, qué suerte tiene la Pantoja de tener, ¿Te ¿no? imaginas? O sea, Sería como muy loco. si fuera China se diría que sí, que son parientes, ¿no? Porque los chinos todos con el mismo apellido se consideran parientes. Exacto. Así que, fíjate, de jesuita a folclórica. Qué familia. Qué familia. Ay, bueno, cosas peores se han visto. A ver, Bueno, entonces, entonces Diego de Pantoja era español. sí, Muy bien. era un hombre renacentista, digamos, en el sentido de que sabía de todo. O Muy bien. sea, de verdad era científico, era De su músico, época. exacto. Entonces, él entra en la compañía de Jesús a los 18 años y después de Ujú. hacerse sacerdote, decide que quiere irse a Oriente, a las misiones, Ajá. ¿vale? Entonces lo mandan, ¿vale? Lo mandan para las misiones, pero su destino no era realmente, él se va a Oriente, pero claro, su destino no era China, que es donde él termina, sino en un principio su objetivo era llegar a Japón. Que de hecho hay una peli, ¿no? Muy chula de un jesuita que llega a Japón y cómo los maltratan. Sí, 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 Es muy sí. Creo que lo he famosa, se llama visto. Silencio, creo, ¿no?
silencio. Creo que dejé de verla porque sufrí Pero mucho. es muy dura, Es sí. muy dura, sí, sí. Mm. Bueno, pues él, su destino era llegar a Japón. Pero bueno, su viaje hasta que llegó a Pekín, él entró en Pekín de mano de Matteo Ricci, que sí, Matteo Ricci es mucho más conocido que Diego de Pantoja, Sí. porque llegó antes a China, pero no a Pekín. Digamos que Matteo Ricci estaba en Nanjing. Bueno, Matteo Ricci en realidad trabajó durante muchos años en Cantón, en el sur de China. Y Ujú, poquito a poco fue su fama, ¿no? Como matemático, cartógrafo, fue llegando a oídos de gente más influyente ujú, y fue trasladándose. Luego llegó a Nanjing y de Nanjing ya pasó a la corte imperial, claro. a ser profesor, ¿no? del futuro emperador en la corte. Y les enseñó, pues eso, les introdujo las matemáticas occidentales, ¿sabes? Claro, La cartografía, hizo uno de los primeros mapas de todo lo que es el mundo exacto. Eso lo hizo junto a Diego de Pantoja. con Diego de Pantoja y luego también tradujo textos Ujú. eh, al chino, porque también, como Diego de Pantoja, lo controlaba un montón. De hecho, Mateo Ricci está enterrado en Sí. Pekín. Es muy Luego te fuerte. hablaré de eso, porque me leí un artículo entero del enterramiento de Matteo Ricci, porque es que hasta ese momento todos los religiosos habían sido enterrados en Macao, como decimos, Macao era, pues digamos, el Ah, foco, sí. ¿no? Y Mm. claro, Matteo Ricci se muere, ya era un anciano, y Matteo Ricci, claro, estaba en Pekín, viviendo en Pekín con Diego de Pantoja y otros religiosos. Entonces, cuando se muere, Diego de Pantoja remueve cielo y tierra para conseguir que le permitieran enterrarlo en Pekín. Y Ujú. claro, como ahí era súper difícil llegar, hacerle llegar una noticia directamente, porque además se ve que esto se ve mucho en las películas, como los eunucos, cada uno tenían sus intereses. Entonces Claro. le costó mucho y además había un comité de ritos, o sea, había la administración hoy en día casi es más fluida de lo que lo era anteriormente Antes, madre mía, la en la burocracia ciudad china. prohibida. Entonces, para que le llegara la petición al emperador, que era el que tenía que permitir que un extranjero fuera enterrado dentro de Pekín, pues tardó casi un año. Y el pobre ahí, me imagino que lo tendría en un sarcófago o algo metido, pero en fin, Sí. tardaron Venga, un huele el año tema. en darle sepultura a Matteo Ricci, pero finalmente sí. Descanso También en paz al final. al final sí, entonces es muy curioso porque claro, por eso yo creo que también se ha hecho también más famoso porque es que claro, está allí enterrado y se puede visitar la tumba de Matteo Ricci si vaya a Pekín. Es Ujú. curioso. Claro, porque de hecho fueron los jesuitas los que les introdujeron también todo el tema de la relojería y la óptica. Sí, eso es súper Es que, curioso. claro, Sí, son cosas que la lo vemos como muy astronomía. natural, pero en realidad la óptica, todo lo que es la ciencia de la óptica y de la eso, astronomía o de los relojes, lo conocen a través de estos personajes Ujú. Sí, muy sí. fuertes. Son figuras bastante, o sea, muy relevantes porque aportaron muchísimo conocimiento, Ujú. digamos, traído de allá. Sí. Eso que comenta, lo de los relojes, hay como una anécdota que cuenta que cuando Diego de Pantoja llega a Macao, después de pasar un tiempo en Goa, donde aprendió portugués, Goa porque en ese momento era de Portugal, ¿vale? Cuando llega allí a Macao, antes de dirigirse a Japón, pues le llega una carta de Matteo Ricci que estaba en Nanjing pidiendo que el apoyo de algún otro sacerdote. Entonces, pues se ve que Diego de Pantoja en ese momento tiene una corazonada y decide que en vez de ir a Japón prefiere irse a China y prefiere irse allí a Nanjing y se van juntos.
Entonces, una vez que llega Pantoja a Nanjing, pues empieza como a adaptarse a las normas chinas, se quita el hábito y se pone la ropa típica de los mandarines, empieza a aprender como el saludo que hacían los mandarines y todo, ¿no? Empieza como a adoptar las costumbres chinas y aprender el idioma. Se ve que especialmente Pantoja ha sido de las personas que en esa época mejor hablaba chino, ¿no? Se ve que aprendió muy rápido. Y la cosa es que lo que comentaba antes de que, bueno, poco a poco los jesuitas iban entrando y iban ganando mucha notoriedad por lo que dices, porque como no solo iban a predicar, sino que iban con sus conocimientos, ¿no? Y enseñaban, y también montaban escuelas, y luego más tarde pues también incluso llegaron a montar centros de medicina y todo eso, pues claro, se iban haciendo famosos. Pero se ve que Matteo Ricci había intentado llegar a la capital previamente, pero al llegar a la capital no le habían permitido entrar porque pensaban que podía ser, lo que te decía, un espía de Japón. Entonces no había conseguido llegar. Entonces cuando llega Pantoja, después de un tiempo, deciden volver a hacer el viaje hacia la capital llevando una serie de regalos. Y entre esos regalos había un reloj muy complicado de usar, había instrumentos musicales, había un clavicordio, había ciertos regalos muy caros, ¿no? Muy caros occidentales que se lo querían entregar directamente al emperador, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo llegan hasta Pekín desde Nanjing? A través del Gran Canal. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, se navega en todo el Gran Canal hasta Tianjin, supongo. Hasta Tianjin, exacto. Llegan a Tianjin y cuando llegan a Tianjin había un eunuco muy malandro y no les permite desembarcar. Se tiran 6 meses encarcelados en Tianjin. ¡Qué fuerte! Creo que en el Junco, que eran los barcos esos que ellos usaban. En los juncos, bueno, se ve que le hicieron perrería de todo. Y entonces ellos le enviaban cartas al emperador diciendo, no, que es que tenemos unos regalos que queremos entregaros y tal. Entonces por fin el emperador llega, porque se ve que el eunuco lo que quería era entregar él los regalos para llevarse el mérito, ¿no? Pues siempre había estas luchas de poder entre... La bicha. Ay, de verdad. Entonces, al final el emperador decide que sí, que acepta los regalos y que quiere que Matteo Ricci se lo entregue en persona. Entonces, bueno, ya les dan caballos y ya consiguen entrar, llegan a Pekín y una vez en Pekín incluso el emperador, bueno, no sé en qué momento les entrega los regalos, pero incluso el emperador les pregunta, ¿habéis venido aquí y qué queréis? O sea, ¿qué queréis a cambio de los regalos? Y ellos dicen, no queremos nada a cambio, lo único que nos gustaría pues poder tener una residencia donde vivir, aunque sea extramuros de Pekín, porque bueno, Pekín, ¿no? Ya era gigante, pero bueno, pues extramuros. Y nada, y donde pues poder nosotros pues expandir nuestros conocimientos, digamos. Entonces, pues durante todo el tiempo que estuvieron allí viviendo, la residencia en la que vivieron y todo estaban mantenidos realmente por el emperador, por la arca, digamos, de la dinastía. Así que como el reloj y el clavicordio eran instrumentos que ellos no entendían, no sabían cómo usar. El emperador allí no sabían cómo usar en la ciudad prohibida. Entonces deciden, le hacen la petición de si puede ir alguien a explicarle a los eunucos cómo funciona eso. Entonces, como ya llevaban varios meses viviendo allí y se ve que Diego de Pantoja se puso a tope a estudiar el chino pequinés y ya tuvo varios profesores, ya estaba empezando a escribir textos en chino, como era el que mejor manejaba el chino de Pekín, pues Matteo Ricci dice, bueno, pues que vaya Diego de Pantoja y entre en el palacio y le enseña a los eunucos. Entonces, es así como Pantoja empieza a tener una relación con la ciudad prohibida, con los eunucos, y en ese momento realmente
Pantoja era el único occidental que tenía permiso para entrar en la ciudad prohibida, Hola. lo cual es muy curioso. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Qué Y fuerte, porque además pensemos, ahora es como que muy fácil viajar, pero en aquellas épocas todo era una superaventura, ¿sabes? Que sí, yo a toda esta gente la admiro por el arrojo que tienen, ¿no? De, de irse a explorar otros explorar, mundos. que no sabes qué te va a pasar, si va a llegar, no va a llegar, ¿no? Si te vas a morir por el camino, si no, de alguna enfermedad rara, no sé, es como si ahora nosotros nos dijeran, venga, al espacio, a ver qué hay, ¿no? Sí, sí, total. O sea, ¿sabes? Es en plan, mm, hay que... Yo me iría, ¿eh? Yo soy de esas. Yo me iría. Si me muero a mitad camino, bueno, pero ya estoy allí, ¿no? Sí, Y no. pero hay que, ¿sabes? Hay que ser de una mente muy abierta, independientemente de si vas a evangelizar o Mm. vale, esto aparte, porque a mí eso de evangelizar tampoco es que esté muy de Hombre, acuerdo. pero yo creo que su fe cristiana y su misión en el mundo, que era evangelizar, pues me imagino que eso mueve. Mueve montañas. Bueno, no lo decimos yo lo digo no solo por esto, sino por toda esa gente, ¿no? Como Marco Polo y Sí, que se embarcaban e iban, o claro. Cristóbal Colón, ¿no? Sí, Que pues, sí, pues son sí, te cosas montas en que... un barco y no sabes. Sí, o la gente normal que se fue, ¿sabes?, a buscarse mejor vida a otras partes, me parece como súper valiente, Sí, ¿no? antiguamente, bueno, eso. Sí, todo eso me flipan, la verdad. Yo creo que los humanos al final tenemos ahí como una cosa de exploradores que no podemos evitar, en cierto modo, ¿no? De decir, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿No? Depende de qué personas, ¿no? Hay quien no, Ya, ya, pero hay quien sí, que tiene el espíritu aventurero y no puede evitarlo, ¿no? ya. Y a nosotras que nos dicen, ¡hala! A China te fuiste a estudiar. Y yo digo, "Uf, pues es que yo no fui la primera, ¿sabes? Ya fue Diego, el Fue camino. Diego. Ya nos abrió el camino, Diego. A ver. Pues hace poco fue como el 100 aniversario, en 2018 fue el 100 aniversario de la muerte de Diego de Pantoja y en Pekín se hicieron bastantes eventos. Que sé tanto de Diego de Pantoja porque en 2018 es cuando yo estaba en Pekín y yo Ah, estaba haciendo unas prácticas en el Instituto Cervantes. Entonces y se por eso. hicieron eventos y ahí es donde yo conocí la figura de Diego de Pantoja y me hice fan. Claro, normal. Yo me he hecho fan en este podcast de Diego de Pantoja. Madre mía, con ese apellido y toda la trayectoria, o sea, para no decir, jolín, qué bien. Pues hoy hablaríamos más, ¿no? Sobre estos personajes, pero podemos ir avanzando. Bueno, vale, sí. Básicamente, venga, ya para terminar, solo decir eso, o sea, que fue como un pionero y que una cosa que hizo en el 1602, como después de 2 años, él llegó a Pekín en 1600 o 1601, pues después de un año escribió una carta para el arzobispo de Toledo, Luis de Guzmán, Mm, creo que sí, Luis de Guzmán le escribió una carta. Y en esta carta le hablaba sobre los chinos en general, la sociedad, o sea, le hablaba un poco de cómo había sido su misión allí, lo que llevaba durante su misión en China, pero sobre todo hablaba en profundidad de cómo eran las costumbres chinas, cómo era la sociedad. Entonces, realmente antiguamente en esa época en Occidente no había noticias, o sea, aquí estamos hablando de que ha habido muchas relaciones, pero el conocimiento que se tenía de China antiguamente era, en ese momento era muy, muy, muy reducido, eran de, pues bueno, pues imagínate, ¿no? tú te ibas a Oriente y si volvías, pues a lo mejor quien iban eran mercaderes, los mercaderes a lo mejor, menos Marco Polo que escribió un libro y ni siquiera sabemos si lo escribió él, pues en fin, no había información sobre China ninguna. Entonces, esta carta que escribe Diego de Pantoja fue súper importante porque fue como, le abrió los ojos, no solo a nivel España, sino en toda Europa. Fue una carta traducida a un montón de idiomas europeos en la que fue como pionero en
como digamos, conocimiento que se tenía sobre China de ese momento, ¿no? Entonces, pues De eso una dice que manera fue, directa y exacto, hablar desde el conocimiento, ¿no? ujú. Por eso se dice que fue un pionero un sinólogo pionero Ujú. en el mundo entero, Mm. nuestro querido Diego. Madre mía, Vale, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó la la vida historia. de Diego de Pantoja? Bueno, pues resulta que, como decíamos, aunque bueno, había estas buenas relaciones, ¿no? Realmente la dinastía Ming nunca llegó a aceptar las religiones extranjeras. Entonces, durante un trienio que fue 1615 a 1617, surgió un movimiento anti-extranjero, ¿vale? Y entonces hace que al final el emperador Wanli, que realmente era el que había aceptado y el que había acogido a estos dos jesuitas y a los que vinieron después, lo expulsa. Mateo Ricci ya había muerto, estaba ya enterrado, no lo podían echar, pero a Pantoja sí que lo expulsan y se va pues a Macao. Y el pobre muy triste, pero después de haber traducido libros, estudiado libros, vamos, modernos, antiguos, o sea, dedicó su vida al conocimiento, pero después de eso, pues tuvo que irse a Macao y en el 1618 muere. O sea, que solo un año después de su expulsión, se ve, y bastante joven relativamente, pues sobre todo para nosotros, que no llegó a los 50, ¿sabes? Pero Ya. se ve que yo creo que le afectó mucho, aparte de que, bueno, antes a lo mejor a los 50 uno ya era más mayor, ¿no? Pero sé que esto igual le afectó mucho y Emocionalmente, ¿no? Se murió ahí de tristeza, ¿qué el tal? pobre, El nuestro Diego, Dieguito, Pato Diego. murió Bueno, en 1618. Sí, ya, debe ser fuerte, ¿eh? Porque después de todo lo que has andado y te has enfrentado de repente por, ¿sabes? Causas ajenas que en realidad suelen ser siempre políticas, tu trabajo se ve afectado. O sea, esto no ha cambiado, ¿eh? mm, Mira, ha llovido años y sigue siendo igual. Pero bueno, sí. Un día somos amigos, al día siguiente, pues ya no me interesa, ¿no? Y me dejo influir porque, bueno, habría muchas influencias, ¿no? qué Y guay. se dejó influir por otra y deciden que se expulsan. Pero de todas maneras, en el momento en el que se expulsa a los jesuitas, en China ya había 40.000, se dice que por lo menos 40.000 personas que ya eran cristianas, o en este caso ya no sé si decir cristianas o eran católicas, o quizás estamos hablando del número en general, pero no, perdón, eran católicos, 40.000 católicos. Católicos. Ujú. Exacto. Claro que ahora la situación, si nos trasladamos ahora a actualmente, hemos Ujú. estado investigando las dos un poco porque no lo teníamos muy claro, ¿no? Sabíamos de estas figuras y tal, pero actualmente hemos estado leyendo artículos y demás y, y el mayor número de cristianos son protestantes. Ujú, Luego vienen los católicos, ¿no? ujú. Sí. Yo tengo que decir que me sorprendió mucho cuando llegué a o sea, a mi ciudad de vuelta, que no sé si tenía la percepción un poco más, ¿sabes? Todo lo que era chino me atraía, pero en mi ciudad hay una iglesia católica china Qué fuerte, ¿eh? muy fuerte, o sea que parece ser que en mi ciudad hay una comunidad de creyentes. Católicos. No sé si son católicos o protestantes porque eso pone iglesia cristiana, entonces no sé si son protestantes o Deben ser católicos. protestantes, digo yo. No lo sé. Solo sé que cuando yo me monté la escuela me llamaron para decirme que ellos hacían oficio todos los fines de semana y que era un lugar para la reunión de la comunidad y para enseñar a los niños el idioma y las costumbres chinas. Y que estaba invitada con mi hija, ¿no? A ir para mantener esas relaciones y tal. Yo nunca fui porque no soy creyente, pero tendría que haber ido por curiosidad, pero me parecía respetuoso, ¿sabes? No sé. Ya. Sabes que en China también hay misa y de vez en cuando hay misa en inglés, misa en español incluso. O Yo sea, fui a una boda, en China, ahora que me acuerdo, en Pekín, católica. católica, sí,
que se casaron por la Pero iglesia. chinos que se casaron. Chinos, Sí, chinos, muy fuerte. qué fuerte. Y me acuerdo de escuchar el Padre Nuestro y todo en chino y decir, ostras, esto es el Padre Nuestro, ¿sabes? Bueno, papa. Muy fuerte, muy fuerte. Me parece. ¿Reconociste el Padre Nuestro en chino? O sea, lo reconocí, Sí. pero por palabras sueltas, ¿sabes? Mira, Y es que cuando me he preparado, nos estábamos preparando el podcast, encontré una imagen del Padre Nuestro, pero súper antigua, en ujú, chino. mm, Voy a poner la imagen en un segundo, pero sí, tú vale. sigue, para que se No, vea. no, pues eso, que ahora recuerdo, ¿no? Sí, Ujú. ¿ves? Como pone Wofu, Tien, No sé, no sé por qué es tradicional. sí, son caracteres tradicionales, pero pone wow, yo, fu, que es padre, Chai, en Padre nuestro, cielo. que estás en el Padre cielo. nuestro que estás en los cielos, es que Padre Santificado nuestro que sea tu estás en nombre. los cielos, o sea, ¿cuántas palabras? Emi, En chino, 4. sea tu nombre. No sé Ah, tú. claro, lo del nombre es Ming. Bien. Ujú. Así como en el cielo y en la tierra. El ti, no, Tsai ti, ru, Tsai tien. ¿Lo ves? Ah, sí, Chai Muy Ti Ru, fuerte. Chai Tian. Yo es que no me lo sé ni en español, entonces. Ya, yo es que fui a un colegio de monjas. Ah, Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. muy Hágase tu bien. voluntad aquí, en el cielo y en la tierra. No sé qué. Se me Jin, olvidó. Jinru, hoy. Bien, ¿no? Bueno. Muy, muy interesante, lo Sí. tendríamos que poner Lo pondremos en Instagram para que lo veáis, porque es sí, interesante esta imagen. Yo es que sí. cuando me preparo los podcasts me encanta añadir imágenes, aunque luego solo las vemos ni yo, pero es que está todo verlo. Sí. Deberíamos. Pues eso, me pareció súper curioso esto, tener una iglesia cristiana en mi ciudad, china, porque además lo pone, iglesia cristiana china. Y luego, estando en China estudiando, una amiga china era católica, Ujú. creyente, y se casó con la iglesia y nos invitó a la boda y fuimos a la misa. Mm. Y aluciné, aluciné en pepinillo, ¿sabes? Porque pensaba que para mí era como algo desconocido, que se acabó con estos jesuitas y que en la actualidad era algo como muy reducido, algo de Ujú. minorías étnicas del sur de China. Bueno, no es una mayoría, pero sí que ahora lo hablaremos cuando hablemos de la actualidad en China, de la religión católica, de bueno, cuál es su situación actual y eso, ¿no? Mm, sí, que Bueno, tampoco sabemos, es lo que decíamos, ¿no? Que no sí. sabemos al 100%, no sabemos si es partidista o si es sesgada la información o qué, porque lo que hemos leído es que Xi Jinping está en pie de guerra, ¿no? Intentando que todas las religiones estén bajo su vigilancia, ¿no? Que no se desmadre nada, Claro. Sí, creo. como que hay dos tipos de católicos ahora mismo, que son los católicos de la iglesia, que digamos está dentro de las normas del partido, que es como la oficial, la iglesia O sea, oficial. ¿son católicos o cristianos? Yo creo que en este caso yo estoy hablando de católicos, yo creo, en este caso creo que estoy hablando de católicos, pero porque, Vale. a ver, China reconoce, creo que dijimos 5 religiones, el catolicismo, el protestantismo, el budismo, el islam, taoísmo, no sé, ya no, pero sí, como de las que conocemos, o sea, reconoce al cristianismo, o sea, reconoce al catolicismo y al protestantismo como religiones Vale. separadas. Entonces, hay iglesias que son oficiales, que ha habido mucha Vale. controversia porque, en cierto modo, como está pasando en Hong Kong, de que el partido es el que quiere elegir la lista de, de posibles presidentes, ¿no? Para las elecciones Ujú. de Hong Kong, que quiere ya dar una lista de Sí. personas preelegidas, pues lo mismo pasa. El gobierno quiere como tener voz en la decisión de quién es obispo dentro de Ujú. China.
Entonces, esto choca mucho con el Vaticano porque obviamente eso no lo puede elegir nada más que el Vaticano, ¿no? Entonces, ahí hay como discrepancias, pero creo que actualmente se acepta desde el Vaticano que en China funciona así. Vale. Pero claro, o sea, está lo que es la iglesia oficial, ¿vale? Y luego se ve que hay un montón de comunidades que la llaman iglesias domésticas, Vale. que se reúnen en casa. Entonces, hay predicadores que predican pues en casa. Y entonces son como independientes. Entonces, claro, Ya, todo pero lo eso que es sea legal, ¿no? Se independiente, supone. Claro. claro, todo lo que sea independiente pues está un poco controlado. Tampoco es que sea al 100% ilegal, pero bueno, está ahí como en una, digamos, esfera gris. Ya. Pero se ve que estas comunidades de iglesias domésticas están creciendo mucho porque, como tú comentas, son muy de comunidad, ¿no? Leímos un artículo muy interesante que hablaba de que en China está creciendo mucho ahora el catolicismo por eso, por el aspecto de comunidad que tiene, que es muy curioso porque siempre hablamos de que en China lo importante es la comunidad, pero como cada vez Es el más individualista. capitalismo y el individualismo tienen Hacer más ella. importancia, hacen mella en las grandes ciudades, la gente se siente sola y además como que hay mucha competencia entre unas personas y otras, pues en estas comunidades se sienten más aceptados y es Sí. pues, Como una refugio. forma. Es un refugio. Entonces sí que estas comunidades católicas están creciendo un montón y no sabemos qué pasará. Esto está por ver. Y Claro, tampoco tenemos como, tampoco hemos encontrado, ¿no? Estudios como actuales sobre esa situación de una forma más académica o científica, menos. exacto. O sea, que ahora mismo si tú buscas en internet hay muchos artículos. Claro, es lo que Periódico. comentábamos, que hay mucho sensacionalismo siempre y uno puede leer un artículo pero nunca sabe al 100% si es muy pro China o muy anti China. Entonces es difícil encontrar a veces información fiable al 100%. Entonces no nos vamos a mojar, Claro, simplemente sí. vamos a decir que hay comunidad creyente, ¿no? Hay comunidad cristiana en China, que la mayoría son protestantes y católicos, Ujú, y que, pues eso, hay iglesias ujú. y aparte de esas iglesias, ¿no? Están las que son de las secretas, ¿no? O Sí, las, domésticas. las Ujú. domésticas, secretas no domésticas. Y sí que Y es verdad que en China está prohibido, pues, por ejemplo, hacer actos religiosos fuera de las iglesias. O ya sea, no se puede predicar por la calle. exacto, lo que era antes yo sí que he visto fotos de que se hacían a lo mejor procesiones o lo que Mm, sea. Entonces, eso sí que ahora creo que sí que se puede decir que es 100% cierto, que está prohibido. De sí. hecho, hablando con Azahara, que es una chica, la de Instagram, Baúl de China, que trabaja en un cole dando clases de español en un cole chino, hace un par de años me comentó que ya no se les permitía celebrar la Navidad. Hacer como celebraciones por la Navidad, como jueguecitos, no es que celebraran la Navidad de forma religiosa, pero sí, a lo mejor, venga, vamos a pintar un árbol de Navidad o vamos, eso como que se lo Ya. habían prohibido, entonces ya no podían hacer actividades en O sea, que relación. queda como en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, y que no se puede hacer En el como... ámbito de la iglesia, ¿no? Que es un poco, bueno, Sí, pues claro, digo, doméstico, quiero decir, dentro de lo que son los muros de la iglesia y de la comunidad. sí, Claro, eso ya sí, no, no hay manifestaciones públicas de poder, pero supongo que lo harán en todas las religiones. Quiero claro. decir, Y de hecho, que otra tú lo cosa puedes celebrar curiosa, en tu casa, pero no, no exponerlo, ¿no? sí, Pública. bueno, de Xinjiang, en Xinjiang ya se sabe que también se está controlando mucho, Claro, claro. que Sí. el tema de la religión del Islam y Mm. que uno de los requisitos que se le pide a los ministros chinos es que sean ateos, ¿sabes? Que sean, bueno, no sé si ateos, confesionales, que Bueno, no, a confesionales, sí. sí, exacto, Mm. que no pueden ser de ninguna religión. También hay que decir que la mayor parte de China, o sea, en la mayor parte de la población, casi 3/3,
o más de la mitad no son creyentes, digamos, y si son creyentes en su modo, Sincrético, ¿no? O sea, sí, depende de lo que necesiten, pues van y piden. sí, como las costumbres chinas que vienen, pero que si dicen, bueno, ¿y tú en qué crees? Pues en nada, ¿no? Pero sí que a lo mejor tienen sus ritos, ¿no? Y sus costumbres y tal. Pues esa es la religión que digamos, la no religión china, mayoritaria, esa. Sincréticos, ¿no? El sincretismo es de todo un poco, depende, ¿no? Pues Ujú. ahora necesito dinero, voy a este que, Al ¿no? Buda Al del Buda futuro. tal del dinero o necesita aprobar los exámenes, voy a ponerle una velita o yo qué sé, a Confucio. Quiero decir, Sí, exacto. Por ejemplo, que confucianismo sea una religión, hay templos a Confucio, que es bastante curioso. ya, pero no, no se considera una religión, ¿no? Como que sí se considera, pero claro, es una religión muy rara. Yo he visto en muchas casas hay altares a Confucio, Ya. que dicen no fue, o sea, Se venera a la persona y lo que aportó a la cultura, sí, no como sí, sí, algo, como un dios, ¿no? Digamos, en el sentido que nosotros tenemos de religión. Quiero claro. decir, porque Entonces, es que ahí estamos introduciendo términos desde nuestro punto de vista. sí, Exacto. En claro. realidad no es aplicable, ¿no? Allí. Es decir, no, no se le puede considerar como un dios como nosotros tenemos definido, Claro, ¿no? El lo concepto. pueden venerar como antepasado y como antepasado, pues como ellos creen mucho en los antepasados, pues le ponen sus velas y le ponen su, bueno, más que velas, y su incienso. Lo de la Mm, vela quizás es más de mm, aquí. Le ponen su incienso y su mandarina. Y por cierto, hablando de este tema, justo lo que decíamos de este tipo de ritos a los antepasados, ahí fue cuando hubo, yo creo que una de las mayores fallos de la Iglesia Católica, que fue que justo ya después de cuando se expulsa a los jesuitas, ¿no? Como unos años después, en la Iglesia Católica había como un debate de ¿qué hacemos? ¿Nos introducimos en China y aceptamos sus ritos, que es lo que hacían los jesuitas, aceptar los ritos, ¿no? Pero introduciendo el catolicismo o no, o no podemos aceptar ese tipo de ritos, sobre todo a los antepasados, que era algo como muy distinto a lo que teníamos. Y entonces el Vaticano decide que no, que eso no entraba dentro de su esquema y mm. prohíbe a todas las comunidades católicas de China que lleven a cabo ese tipo de ritos. ¿Qué pasó? Pues que obviamente perdieron un montón de adeptos. Y entonces lo que es el Mm, catolicismo, que quizás estaba en expansión en ese momento, da un paso atrás y hay un retroceso bastante fuerte, porque mm. sí que hubo ahí esa decisión por parte del Vaticano. Y nada, la verdad que puede que esa sea una de las de los grandes fallos que ha tenido la Iglesia Católica en general, porque a lo largo de su historia, ¿no? Ya. Sí, puede ser. No sé, es que me dan un poco igual. Pero sí, supongo No, que hombre, a mí también, pero si tú lo piensas, o sea, una ya, institución tan fuerte, tan grande, que lo que quiere al final es captar más personas y anda que no hay chinos, ya, pero bueno, también no tienes por qué dejar de lado lo que eres para, no sé, ¿sabes? Es como venderte. A lo mejor fue su forma de pensar, no lo sé. bueno, No sé, me parece, son temas súper difíciles de responder. ¿estás a favor del cisma o en contra? Pues no lo sé, la verdad. Que, creo que da igual. ¿Qué Bueno, gano con esto del cisma, no? esa fue Nada, pues no me interesa nada. esa fue la historia que pasó. Entonces, claro, Interesante. no sé si terminamos un poco contando el final. Eh, cuenta, por ejemplo, esto de las iglesias cristianas en el extranjero, chinas, en el Club de la Buena Estrella, ¿no? En el libro, en Sí, esta sección literaria, cuenta, ¿qué cuentan en sí, un capítulo? sí. Está muy relacionado con lo que has contado antes de la iglesia esta cristiana china que hay allí en tu pueblo. Pues es que en el Club de la Buena Estrella recuerdo que también comentaba que porque el Club de la Buena Estrella va de la historia de varias mujeres, su familia y su hija, que Mm, emigran de China a Estados Unidos y cómo es su relación, diferentes o épocas. sea, cómo fue su viaje a China, cómo fue
cómo entraron en China, su adaptación a China y cuál es la historia de su hija. Todas contadas desde primera persona, ¿no? Entonces, primero Su entrada en Estados Unidos. en Estados Unidos, sí, perdón, he dicho China, ¿no? En Sí. Estados Unidos. En Estados Y una Unidos, de ellas, ujú, claro, y entonces cuentan cómo, porque son historias basadas en hechos reales, ¿no? Que la autora, pues realmente su madre y su amiga fundan un club que llaman el Club de la Buena Estrella, en el que se juntaban pues para jugar al mahjong y contar pues cómo iban sus vidas, sus penas, sus alegrías, compartir, ¿no? Y entonces y todas ellas estaban unidas a una iglesia cristiana que había allí, no sé si eran de Los Ángeles cuando llegan. Y es curioso, pues a mí me llamó la atención, pero se ve que a través de estas comunidades, cuando llegaban los chinos allí, pues después de emigrar, que estaban bastante solos y perdidos, pues estas comunidades pues ayudaban un poco a las personas, les ayudaban pues, con la red de contactos, les buscaban quizá domicilio donde ir, les daban ayuda, les daban clases de inglés, en este caso, para que pudieran adaptarse, trabajo. Y entonces pues formaban muchas comunidades, formaban mucha comunidad, digamos, y entonces se ve que sí que es una de las formas que también, que había muchas comunidades cristianas chinas ya y en en extranjero. Estados Unidos. Ujú. Mm. Así que ese Qué es un guay. libro que también hemos hablado muchas veces y muy recomendado. Sí, la verdad es que se aprende un montón. Está muy Ujú. bien. Pues oye, no sabíamos si contar mucho del cristianismo y al final, mira, ¿eh? Ya ves, ya ves. A Siempre mí me nos ha quedado una enseña. parte de la historia china que no he contado. ¿Cuál? Sí, después de, digamos, que se van los jesuitas, ¿qué pasa ahí? En el siglo, eso fue en el 600, ¿no? Pues ¿qué pasa en el siglo XVII? Porque ya nos juntamos con la época en la que, y el siglo XIX sobre todo, ¿no? Ya en el siglo XIX ya estamos en la dinastía Qin, que fue la última dinastía, y ese momento es conocido en China como el siglo de la humillación, porque entonces todos los imperios, a través de la guerra del opio, que aquí ya sí estamos hablando de los ingleses y hablaremos largo y tendido de ello cuando volvamos a grabar el episodio, pues en esta época se ve que como fue una época en la que todos los imperios, ¿no?, extranjeros que estaban en China estaban ávidos de comer partes de China y de aprovecharse de la debilidad de China, se ve que hubo ciertos clérigos que se aprovecharon de esto también, porque una de las concesiones del Tratado de Nanjing, después de la Guerra del Opio, o de Nankín, como se decía antes, ¿no?, fue que se les devolviera a los religiosos todas las propiedades que se les habían retirado después de su expulsión, ¿vale? Entonces, claro, como se le devuelven, pues aprovechan para empezar a comprar nuevos territorios, a comprar iglesias, a comprar propiedades y empiezan a inmiscuirse en la sociedad, en las relaciones, a inmiscuirse también en las problemáticas y litigios que había entre los chinos. Entonces, como los chinos ya realmente estaban hartos de todas estas, vamos, injerencias dentro de su vida diaria, se ve que hubo un movimiento que se llamó el movimiento Ijetuan, que estaba en contra de todos los imperios que había en China y también de las religiones que se estaban metiendo dentro de su vida diaria. Vale. Entonces, lo que hizo fue ahí, sí que el Vaticano reculó y dijo que estaba prohibido que las iglesias se metieran dentro de los litigios de los Ya, chinos, ¿no? Y claro. ahí fue sí un momento en el que ciertamente, pues cuando ya dejan de meterse tanto en la vida de las personas, empiezan realmente a crecer un poco más y empieza a haber hospitales, empieza a haber escuelas y empiezan pues a entrar por otros lados de la sociedad como realmente más útiles. Y ahí fue donde yo creo que sí que es verdad que ya pues poco a poco comienza a haber más comunidades cristianas y yo creo que de ahí viene que, pues, que hoy en día en China sigan existiendo, ¿no? Porque se introducen de nuevo en el siglo XIX y tras un pequeño reculo ahí de forma en la que estaban actuando,
vuelven a implantarse de manera un poco más respetuosa y realmente aportando algo a la sociedad. De hecho, en el libro este que cuenta la historia de la chica, el del cine salvaje, no sé si en el de Cisne Salvaje o otro que me leí hace poco del club de lectura de Casa Asia que se llamaba El cuento de la pena eterna o algo así, habla de que mandan a la chica a un hospital cristiano que había o católico religioso que había y se ve que estos hospitales pues como tenían pues no sé, equipamiento desde China pues estaban mejor equipados, o sea desde Occidente a lo mejor pues estaban mejor equipados que otros hospitales chinos y entonces bueno pues había hospitales con enfermeras que hacían pues bastante labor, sobre todo en esa época, aunque durante la revolución cultural pues se prohíbe totalmente, ¿no? Sí, yo tenía entendido que todas estas comunidades cristianas también permitieron que muchos estudiantes chinos fueran al extranjero a estudiar y, o sea, como tipos de becas y demás, que había un cambio, o sea, un intercambio cultural. De hecho, el libro de Tintín, El Loto Azul, ¿vale? Es Tenemos que una hacer parte un capítulo. después en la vida de Hergé porque él contacta con o sea, un jesuita de su comunidad, le dice que hay un estudiante chino que le puede hablar directamente de China para ese trabajo, para ese cómic que él está haciendo. Y para él fue como, ¿sabes? Revolucionario en su forma de narrar los cómics, Qué bien. del que podemos dedicarle un podcast, obviamente, pero fue a través de un estudiante chino, traído, ¿no? O sea, que llegó Claro. a Ámsterdam, creo que es, ¿no? No sé si es de También, no lo también sé. es cierto que muchos huyeron cuando empieza en 1949 No, pero esto es antes. Esto antes. es mucho Vale. antes, esto Ah, es con la ocupación japonesa. sí, o sea que desde la ocupación japonesa también huyeron muchos, Sí, sí, luego pero muchos. posteriormente también. No, el este era, yo sé a ciencia cierta que era un estudiante que luego volvió Ujú, y que luego mantuvieron el contacto durante un montón de tiempo, toda su vida, porque hicieron muy buenas migas, Erche y este señor, y fue por eso, a través de los jesuitas, ujú, que tenían escuelas, ¿no? Y hacían intercambios. ujú. O sea que... Pues sí, yo sí que ya no tengo nada más que aportar. Bueno, me ha salvado bastante porque con el catarro que llevo tengo los oídos taponados, la voz tomada. Pobre Nini, Ay, sí, todo por menos el que no bambú se con oye. tetas. Pero bueno, pues nos despedimos hasta el próximo capítulo, ¿no? Episodio. Que además el próximo Que ya episodio, tenemos que introducirnos en el Año Nuevo Chino. claro, este año, De el día enero. 1. Ay, quería decir una cosa. Tendría que haberla Dime, dicho al principio, que mañana voy a dar una clase gratis de introducción al idioma chino. anda, mañana eh, viernes. Mañana viernes a las 5 de la Vale. tarde, hora española. Bueno, si hay alguien que escucha este podcast, que lo publicaremos hoy y llega hasta el final y le da tiempo a apuntarse, todavía podéis apuntaros. Es que mañana eso voy a hacer una clase de introducción nivel 000. La haré por Zoom. Muy Entonces, bien. si Oye, os... pues, mucha suerte en Sí, esa empresa. es que iba a grabarla de todos modos y digo, para hablar yo sola durante 2 horas, pues por lo menos que haya alguien, ¿no? Que me escuche y Ya, que responda. claro. Entonces, digo, bueno, pues ya está. Qué bien. Pues oye, mucha suerte. A ver. Gracias, gracias, Vicky. Bueno, mejórate. Gracias. Me voy a la cama. De aquí directa, así, en plancha. Bueno, Ha porque sido un sueñes con los placer, he tres aprendido Reyes un Magos. montón. He conocido a Diego de Pantoja, que no lo conocía. Ay, Y me ha caído muy bien. ¿a que Dieguito me ha sí? caído muy bien. En su memoria. Bueno, Bueno, bonita. pues nada, un Gracias, besito, mejórate. 再见. Gracias. Felices Reyes. Chao.